Hola, soy América Historiadora. Hola, yo soy Asia Colonial. Y yo, prehispánico divertido. Histocuentos hoy presenta las grandes divisiones de la historia. Érase una vez un interesante y grande campo de la historia que abarca todo el pasado de la humanidad. En este campo pueden señalarse tres grandes formas de dividir la historia. El primero es por grupos humanos y regiones geográficas, el cual es usual y en muchísimos casos es conveniente y fácil de entender. Se trata de la división en universal y nacional. Además, aquí entra la clasificación de la historia por regiones, locales, provincias o aldeas. Un ejemplo sería la de América Latina. A estas clasificaciones se le denominan como frecuencias microhistorias. La división número 2 es por temas y actividades. Aquí se comprende la historia de la economía, política y de la cultura. La historia de la economía se refiere a las distintas formas en que el hombre ha producido y distribuido los bienes necesarios para su subsistencia y su comodidad. Lo que se enseñaba como historia en las escuelas hace todavía poco tiempo y en muchas partes se sigue enseñando era la historia política. Se tomaba como tal el relato de los hechos y particularidades mínimas y estrictamente personales de reyes, emperadores y otros gobernantes. Pero el concepto historia política es mucho más amplio. Abarca lo referente a las relaciones entre los países, no solo en sus aspectos bélicos y de conquista, sino también en sus cooperaciones e influencias benéficas. Se refiere también a los acontecimientos que tienen lugar en el seno mismo de los pueblos, a las luchas entre sus diferentes grupos, las modificaciones que sufren sus estructuras, en una palabra, a su desarrollo. La historia de la vida cotidiana es una rama que se ha desarrollado fuertemente desde hace varias décadas. Entra en este rubro el estudio de la vida familiar, de las relaciones entre los sexos, de los alimentos, del vestido, de las diversiones y muchas otras actividades. Las normas a que se sujetan o dicen sujetarse los diferentes grupos humanos evolucionan a través del tiempo y por lo tanto son también objeto de estudio histórico. Están comprendidos en este rubro elementos como las leyes y costumbres que rigen a la familia, los códigos de moral sexual y muchos otros elementos. Por último, la historia de la cultura no debe entenderse solamente la del arte, con sus múltiples ramas, sino también la del pensamiento, sea mágico o racional. La tercera división es por orden cronológico, de edades y periodos. La historia abarca largos plazos que se extienden a milenios e incluso a decenas, a cientos de miles o millones de años. Por ello, se ha impuesto desde hace mucho tiempo el establecimiento de etapas que tengan cierta afinidad interna para facilitar el estudio. Esto es aplicable tanto a la historia general, que se aboca al desarrollo de la sociedad humana en todos sus aspectos, como a las historias particulares, ya sea por regiones, por grupos o por actividades. Hablaremos aquí de las distintas formas utilizadas para señalar periodos de la historia general. Entre los más antiguos se encuentra el que se refiere a los gobiernos de los distintos reyes. En la Grecia clásica se contaba por olimpiadas, periodos de 4 años.
Otros se basaban en ciertos fenómenos naturales. Todavía hoy se dice antes o después del diluvio, haciendo referencia a una de las grandes inundaciones acaecidas en el valle de Mesopotamia, relatadas en la Biblia. Es evidente que los criterios citados son subjetivos y dependen solo del juicio del observador individual o de elementos importantes para un grupo determinado. También existen otras formas de clasificación basadas en normas subjetivas, más científicas. En la mayor parte de las historias que circulan actualmente en nuestro medio, se divide la historia en prehistoria y en historia propiamente dicha. La prehistoria suele dividirse, a su vez, en paleolítico, vieja edad de la piedra o edad de la piedra tallada, y neolítico, nueva edad de la piedra o edad de la piedra pulida, edad de cobre, del bronce y del hierro. También aquí se suelen introducir un periodo intermedio, el mesolítico. La historia, por su parte, se subdivide en edad antigua, media, moderna y contemporánea. Y ustedes se preguntarán, ¿qué criterio se sigue para esta división? La característica que separa la prehistoria de la historia es, para muchos autores, la existencia de documentos escritos, de fuentes intencionadas. La protohistoria viene siendo el periodo de la formación de estos elementos y también el estudio de pueblos sin escritura, descritos por otros que ya disponen de este medio. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Este contenido fue presentado por el equipo 2, integrado por Yajaira, Ana Rosa, Rosario, Endrich y Zaira. Si te gustó este pequeño cuento, no olvides seguirnos en Histocuentos.